En primer lugar, un saludo a todos y todas allá. Buenas tardes ya y sin duda un honor y un gusto formar parte de este proyecto en donde seguramente tendremos la oportunidad de aprender y construir algunas ideas en la diversidad. Sin duda, gracias Blanca por esta oportunidad, por ese trabajo también a Rosario y un placer estar acá y compartir con distinguidos panelistas, colegas y queridos amigos que siempre recuerdo. He organizado mi temática, digamos, en 4 puntos centrales. Soy consciente de alguna amplitud y discusión que pueden generar algunas categorías. Ayer hablábamos de las categorías que son puestas al análisis. Sin embargo, me apoyaré solamente en ellas a efectos de poder abordar mi tema y plantear algunas reflexiones finales solamente. Tocaré acerca de este nuevo constitucionalismo latinoamericano, cómo se relaciona y se reconoce a nivel constitucional la identidad de género, evaluar si es que este reconocimiento ha impactado y ha servido para el reconocimiento en la agenda de género y plantear unas reflexiones finales, como decía. Efectivamente, y queda claro de alguna manera que el constitucionalismo como una corriente se ha mostrado en constante evolución y cambio y algunas veces también algunos retrocesos. No obstante, parece ser que en estas últimas décadas del siglo pasado ha cobrado un inusitado interés esto que ha venido en denominarse este neoconstitucionalismo. Ciertamente no quiero casarme con esa categoría, como decía hace un momento, que genera alguna discusión y muchas de las veces constituyen etiquetas. Sin embargo, esta idea de este neoconstitucionalismo ha procurado dar cuenta de algunos cambios importantes en el sistema jurídico con el fin de dar respuesta a algunas implicaciones respecto del paradigma democrático del Estado constitucional. Fundamentalmente, y se caracteriza por este conjunto de constituciones rígidas, supraordenadoras de los poderes públicos, unas constituciones extensas en algunos casos, fuertemente materializadas, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta idea de este neoconstitucionalismo ha impactado fuertemente en el contexto latinoamericano. Y es que también en las últimas décadas en Latinoamérica se ha venido desarrollando una construcción doctrinal, digamos, que aún está debatiéndose y discutiéndose, que se ha denominado como el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Este nuevo constitucionalismo latinoamericano, marcado por algunas constituciones recientes, la Constitución colombiana del 91, la Constitución venezolana de 1999, la Constitución ecuatoriana del 2008, la Constitución boliviana del 2009 y quizá un poco más lejano, diría yo, la Constitución argentina del 94 con algunas discusiones, Perú en el 93, la Constitución brasileña del 88, etcétera, etcétera, apuntan sin duda a construir y observar cuáles son las consecuencias de la evolución del constitucionalismo desde una perspectiva latinoamericana marcado por esta impronta de este constitucionalismo europeo. En realidad, el nuevo constitucionalismo latinoamericano ciertamente está preocupado por recuperar esa fuerza normativa de la Constitución. Sin embargo, la idea trascendental de este nuevo constitucionalismo latinoamericano es incorporar en alguna forma de cambios constitucionales reivindicaciones sociales y populares que discurren por una vía diferente a la ortodoxia constitucional, principalmente y marcadamente en el ámbito de los derechos fundamentales, reconociendo algunos principios en el texto constitucional, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, reconociendo el summa causae como un principio que orienta la agenda pública y el texto constitucional, este buen vivir también que reconoce Bolivia o el summa camaña, digamos, además de que este constitucionalismo latinoamericano está intentando crear algunos mecanismos capaces de rearticular esta soberanía popular, la participación ciudadana y algunas cuestiones también, entre comillas, innovadoras en la parte orgánica del texto constitucional, la nueva institucionalidad, a pesar de las críticas que también ha despertado este modelo. Sin duda las críticas han sido profusas, extensas, en torno a haber tenido que reforzar estos nuevos constitucionalismos latinoamericanos de manera paradójica, unos presidencialismos fuertes, marcados, a pesar de que en los textos constitucionales hemos notado que se han incluido textos mucho más amigables, mucho más favorables con la agenda de género, con la diversidad, con los derechos, con la pluralidad, pero sin embargo no han logrado permear el tejido social a nivel material. De hecho, parecería existir, como algunos autores latinoamericanos denuncian, un constitucionalismo a dos almas, ¿no? Es decir, una parte dogmática, fuertemente constituida por derechos, amplia, digamos, en sus principios fundamentales, pero paradójicamente una institucionalidad fuerte que
choca constantemente con los derechos que han sido plasmados a nivel constitucional. Por lo tanto, se denuncia esta idea ingenua de haber establecido, ingenua entre comillas, naturalmente, de haber tenido que reforzar la parte del texto constitucional en derechos, extenderse en consagrar algunos derechos, pero al mismo tiempo haber desbalanceado este ejercicio de los derechos en la parte orgánica y reforzar la idea de un poder público que cada vez absorbe esta participación ciudadana, restringe los derechos fundamentales. En esa perspectiva, el constitucionalismo latinoamericano, en forma de principios, digamos, se ha hecho una apuesta fuerte por el Poder Judicial. Es decir, se mira muy fuertemente en el contexto latinoamericano, ciertamente con las denuncias que existen respecto de los problemas contramayoritarios y demás, pero se mira fuertemente a los jueces como estos principales actores y garantes del pacto fundamental. Es decir, se apuesta fuertemente en lo que se está denominando el constitucionalismo transformador y una idea de que los jueces pueden convertirse en esta oportunidad de garantía y ejecución material de los derechos fundamentales, pasar de una constitución formal a una constitución material, a una constitución en la práctica. ¿Cómo se han reconocido a nivel constitucional estas identidades de género? Metodológicamente, he agrupado, digamos, de alguna manera, algunos textos constitucionales por ser de reciente data, por guardar algunas características similares y porque han marcado la huella de la discusión y el debate latinoamericano en torno a este nuevo constitucionalismo. Me refiero fundamentalmente a la Constitución colombiana, la Constitución ecuatoriana y la Constitución boliviana, constituciones recientes dentro de nuestro constitucionalismo. Por contraste, también expondré algunos casos de constitucionalismo latinoamericano que en algunos textos fundamentales, quizá más conservadores, se han presentado como unas experiencias más favorables para el reconocimiento de la agenda de género y los derechos de las diversidades. Finalmente, poner sobre el debate la riqueza comparada que puede suponer algunas experiencias nuevas en torno a este nuevo constitucionalismo y la discusión de la agenda de género serán importantes para algunos procesos constitucionales, como será muy próximo el proceso constitucional chileno, y yo diría que en muy poco tiempo también Perú avanzará hacia un nuevo proceso constitucional. Y es que la Constitución ha sido ese escenario privilegiado de alguna manera de reivindicación de los derechos. No obstante, y a pesar de que se reconoce como ese estado privilegiado del reconocimiento de los derechos, el historial de los derechos es un historial de lucha, es un historial de reivindicaciones, y el momento constituyente no siempre se presenta o no siempre necesariamente es entendido como un ejercicio de imparcialidad, digamos, de consenso o de deliberación en pie de igualdad. Puede muy bien, y de hecho suele suceder, como en efecto pasa, un momento en el que las fuerzas mucho más poderosas forcejean por introducir en el texto constitucional la garantía de rigidez de sus intereses, es decir, constitucionalizar ahí sus intereses con un efecto de que no sea esta parte de blindar sus intereses. De hecho, diría yo que a pesar de las reformas y algunas novedades más significativas a nivel del constitucionalismo latinoamericano, por ejemplo, a nivel de la inclusión del catálogo de derechos, como decía, sin embargo, los estados constitucionales latinoamericanos, y fundamentalmente este ejemplo que les he puesto con la Constitución ecuatoriana, la Constitución boliviana, y también en parte la Constitución de Colombia, en diferentes formas, no solo que no han cuestionado, sino que han confirmado, de alguna manera, han confirmado una fuerza obligatoria de las normas en una serie de binomios y jerarquías que han dejado fuera del pacto social y en una condición de subalternos a muchos individuos y colectivos que han quedado ausentes de la voz y del pacto social, sea a través de las normas, sea a través de sus textos normativos, sea a través de la práctica jurisprudencial, etcétera, pero se han constituido también, ciertamente, algunas categorías binarias como lo público masculino, lo privado femenino, hombre-mujer, racional-irracional, objetivo-subjetivo. En ese contexto, digamos, el constitucionalismo latinoamericano, más allá de haber presentado estos avances en materia de los derechos y fundamentalmente haberse centrado, digo yo, en la tutela de algunos derechos de grupos históricamente discriminados, como son las comunidades, los pueblos, las nacionalidades, estas constituciones latinoamericanas vienen a ser como el momento de las constituciones de los pueblos, unas constituciones verdes, unas constituciones en pro de la tutela de los derechos de la naturaleza, de las colectividades, de las nacionalidades, sin haberse tomado en serio las reivindicaciones de las identidades de género. Aun cuando esto no suponga de manera general y no menos importante algunas referencias constitucionales al género, me parece ser que han existido muchas voces ausentes.
Y esto se explica en el constitucionalismo latinoamericano porque nuestras constituciones han arrastrado una concepción patriarcal, homogénea, digamos, del sujeto titular de los derechos, blanco, varón, burgués, digamos, ese ha sido el ideario, digamos, de los constitucionalismos latinoamericanos, a pesar de reconocer este momento de ruptura en favor de los pueblos indígenas, de los derechos de la naturaleza, de las comunidades, de las nacionalidades, lo cual ha legitimado de alguna manera la exclusión de la agenda de género. Y digo esto porque no solo que se ha descuidado la protección, tutela, reconocimiento de los derechos de género, sino que también se ha descuidado algunas categorías de interseccionalidad. María Lugones, una pensadora latinoamericana muy fuerte, argentina, decía que efectivamente la colonialidad ha influenciado directamente en esta partición binaria de lo que supone el género. Y por lo tanto hemos descuidado ciertas categorías como son la raza, la clase, la religión, que hace un momento inclusive Rosario nos comentaba. De hecho, a partir de estas luchas, diría yo, del movimiento feminista en Latinoamérica y una paralela reflexión teórica también de los colectivos LGBTI, se ha contribuido de manera esencial a erosionar en algunos rasgos del modelo y ha permitido abrir unos pequeños espacios, no solo a nivel normativo formal, sino también que se ha dado lugar en Latinoamérica algunas construcciones teóricas importantes que dan sustento a los cambios del paradigma, que sin duda afectan los textos constitucionales y los diseños constitucionales. Como efectivamente decía Naranjo, Rosario Naranjo hace un momento, para el caso europeo y el reconocimiento y esta clasificación o taxonomía de los textos constitucionales y reconocimientos, algo así pasa en Latinoamérica. Es decir, hay algunos que lo han reconocido, esta identidad de género de manera formal, expresa, hay quienes de manera implícita hacen un reconocimiento y hay quienes simplemente están ausentes del texto constitucional. Así, por ejemplo, quería traerles algunos ejemplos, la Constitución ecuatoriana, esta constitución de reciente data, una constitución del año 2008, menciona en diferentes pasajes a la equidad de género y la prohibición de discriminación. Una constitución decía, y por eso era mi referencia a este antecedente del nuevo constitucionalismo latinoamericano, una constitución súper extensa, una constitución cargada de derechos, una constitución supraordenadora, condicionante ciertamente, pero una constitución de 444 artículos en donde al menos en 13 ocasiones el texto constitucional ecuatoriano, al menos en 13 ocasiones menciona el género desde un ámbito que pasa de la educación, la salud, la familia, la integración de alguna parte de la institucionalidad, es decir, la parte orgánica, también se hace una mención al género. Por su parte, la Constitución boliviana, la Constitución del año 2009, también una constitución extensa, una constitución de 411 artículos, en al menos 9 veces la Constitución boliviana, la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, ha mencionado el género desde los valores que inspiran al Estado boliviano, pasando por los derechos que se reconocen, la integración de algunos órganos del Estado, etcétera, etcétera. Por su parte, la Constitución de Colombia, la Constitución del año 91, una constitución, también estas constituciones extensas, una de las que marca el inicio del constitucionalismo ecuatoriano, latinoamericano, sin contar con la brasileña del 88 también, naturalmente, es una constitución de 380 artículos, algunas disposiciones transitorias, pero no se habla del género en la Constitución colombiana, al menos no se lo habla directamente, explícitamente. La Constitución venezolana del año 99, una constitución de 350 artículos y algunas transitorias, en 2 ocasiones al menos menciona la equidad de género en su exposición de motivos y demás. Bien, yo diría que es importante también evaluar cómo el derecho ha sido esa herramienta que puede incidir para el desarrollo de la agenda de género y también el impacto que podría tener el sistema internacional en el objeto de la protección. Es necesario, yo diría, partir de reconocer que los problemas que enfrenta la agenda de género, como bien se ha dicho a lo largo de todo este seminario, ayer una discusión súper interesante, no puede tener solo una visión juridicista, es decir, no puede tener una perspectiva de análisis. Esta ciertamente tiene raíces económicas, políticas, culturales, que han configurado estas relaciones de poder que luego se plasman en los textos normativos, que se plasman en el pacto constitucional. Sin embargo, creo que también no puede dejarse de reconocer o no puede negarse la forma en la que, como se incorpora el tema de género a la Carta Fundamental, puede propiciar algunas condiciones jurídicas básicas para el posterior procesamiento, digamos, en normativa secundaria o en práctica jurisprudencial.
Además, me parece importante también la forma en que la Constitución y el sistema queda articulada al ordenamiento jurídico internacional puede ser una herramienta y una vía importante de diálogo para la construcción en la agenda de género. Como vemos, tenemos dos escenarios, digamos, entonces, a lo interno, marcado por la normativa infraconstitucional, por el texto constitucional, por las prácticas jurisprudenciales, y a lo externo también con este especial desarrollo con el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, de las que ya nos comentaban algunas compañeras acá. Como vemos, yo diría que a pesar de tener las constituciones que me he referido, ciertas características similares que se asocian a este nuevo constitucionalismo latinoamericano, la suerte que ha enfrentado las reivindicaciones de la agenda de género no han sido uniformes de ninguna manera para el caso de Latinoamérica. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, como decía, existe este reconocimiento formal a nivel constitucional sobre las identidades de género, emplea ciertamente un lenguaje que en principio parece inclusivo. Sin embargo, no se traduce como una especial preocupación del constituyente ecuatoriano en ocuparse de estos derechos. Al contrario, parece ser que la agenda de la Constitución ecuatoriana ha estado marcada por grupos que han sido discriminados a nivel histórico dentro del contexto latinoamericano, los pueblos indígenas, las nacionalidades, pero la agenda de género no se traduce como una especial preocupación del constituyente ecuatoriano. Yo diría que paralelo a este reconocimiento constitucional formal y mínimo, digamos, de la Constitución, aunque no menos importante, como le decía, también existe a nivel interno, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, una ley que data del año 2016, es decir, posterior a la Constitución, una ley que se llama la Ley de Datos del Registro Civil y de Identificación, que de alguna manera se presenta en apariencia como una ley que intentaría reconocer las identidades de género. Sin embargo, pasajes que llaman la atención dentro de este cuerpo normativo, digamos, dan una mirada de sospecha y una mirada de discriminación que más bien restringe el libre desarrollo de la personalidad. Esta ley, por ejemplo, para comentarles, dice que aquella persona que quisiere cambiar de sexo o de identidad de género tiene que presentar 2 testigos. Fíjense ustedes entonces cómo condiciona este derecho a la existencia inclusive de 2 testigos. Yo diría que entonces tenemos un nivel de un reconocimiento constitucional formal, un desarrollo legislativo, entre comillas, que más bien viene a restringir este reconocimiento constitucional, y al mismo tiempo tenemos una práctica jurisprudencial que se ha mostrado un poco más progresista, digamos. Sentencias últimas de la Corte Constitucional ecuatoriana que reconocen el matrimonio igualitario, a pesar de que la Constitución dice el matrimonio es entre hombre y mujer. También jurisprudencia de la Corte Constitucional ecuatoriana que reconoce el cambio de género a partir del derecho a la identidad y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Sin duda van moldeando este pacto constitucional, y si pudiéramos hacer un cuadro, digamos, de lo que yo les he mencionado, en el caso ecuatoriano tendríamos un reconocimiento formal, ¿sí?, pequeño, luego tendríamos un retroceso legislativo de alguna manera, y finalmente tendríamos un pequeño avance jurisprudencial que va rompiendo con esta línea. Para el caso boliviano, lo que existe también es un reconocimiento formal a nivel constitucional sobre las identidades de género. Paralelo a este reconocimiento constitucional, el legislador boliviano ha desarrollado una ley de identidades de género en el año 2016, dando un paso adelante en favor de los grupos trans, pero paradójicamente, al tiempo que se reconocía legislativamente este avance y reconocimiento en la Constitución, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia acaba de declarar la inconstitucionalidad de esta ley. Entonces, si graficásemos para el caso boliviano, tendríamos que un reconocimiento formal a nivel constitucional, tendríamos un avance legislativo, digamos, pero acá tendríamos un retroceso de carácter jurisprudencial, es decir, para ir marcando esquemáticamente o gráficamente. En el caso colombiano no existe, como decía, un reconocimiento expreso en el texto constitucional. Sin embargo, sí que existe un avance jurisprudencial importante en donde la Corte Constitucional ha exhortado de alguna manera al legislador colombiano a expedir una ley de identidad de género, y por su parte el Ejecutivo ha expedido también decretos ejecutivos con miras a regular el ejercicio de este derecho. En Colombia lo que tendríamos gráficamente sería: no existe un reconocimiento formal, existe un avance de carácter jurisprudencial, pero lo que existe es un estancamiento legislativo, es decir, para graficar de alguna manera.
Como casos de contraste, yo diría que hay quienes inscriben y otros no a la Constitución argentina dentro de este denominado constitucionalismo latinoamericano, sin duda una constitución del año 94, una constitución con tintes más conservadoras, pero paradójicamente ha sido posible que se impulse una ley de identidad de género, pasando desde un enfoque patologizante a un enfoque de derechos humanos en tema de la agenda de género. Y esto no es sino el inicio de lo que podría ser otras experiencias en curso, como el caso chileno. Estamos muy próximos y atentos en Latinoamérica a lo que será la experiencia chilena y el proceso constituyente, en donde se discute inclusive la forma de integración del momento constituyente, de la Asamblea Constituyente. Perú será cosa igual. Y otro caso, sin duda, que destaca sería esta constitución uruguaya, que fíjense, una constitución del 67 con reformas últimas del año 97, pero que legislativamente ha permitido el reconocimiento de una ley de identidad de personas trans. Para ir terminando, yo diría que es importante también mirar como referente al sistema internacional de protección de los derechos humanos. Yo creo que este puede generarse un diálogo importante en lo que supone el sistema interno, en relación con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, claro, con las críticas que aquejan a este diálogo, los déficits democráticos y demás, pero creo que como telón de fondo tenemos ahí, incluso se ha desarrollado acá, se comenta mucho de lo que supone el ius constitucionale común, es decir, este diálogo entre la Corte Interamericana que viene guiando de alguna manera la práctica jurisprudencial interna, y creo que ese es otro espacio importante que viene marcando la agenda de los tribunales constitucionales, del legislador democrático. Algunas reflexiones finales. Me parece que las constituciones latinoamericanas que se inscriben en este nuevo constitucionalismo, al menos en los casos tomados, inauguran un nuevo escenario en donde destacan algunas reflexiones y algunas reformas mínimas en el contenido de la agenda de género que irrumpen con este modelo jurídico político basado en la pretendida homogeneidad, aunque sin realmente denunciarlo. Si bien la inclusión de las reivindicaciones de género ha tenido un efecto simbólico a nivel de la Constitución formal, y aunque en las últimas décadas los derechos de los colectivos que reivindican la diversidad de género se han situado en la agenda política, sí me parece que siguen siendo ignorados, desconocidos y subordinados. Por otro lado, el tratamiento que los diferentes estados han dado a la agenda de género no es un tratamiento constitucional uniforme, y en ningún caso me parece que existe una protección constitucional abierta. Me parece que un reto importante, y aquí para cerrar, es ubicar qué está detrás del texto constitucional, cómo se da el proceso constituyente, quién define, quién clasifica, quién norma, bajo qué reglas de juego, bajo qué lenguaje, a qué modelo político-económico obedece, cómo fue el grado de participación y cuáles fueron las voces ausentes dentro de este constitucionalismo ecuatoriano, latinoamericano. Me parece ser que yo describiría que tenemos algunos avances y retrocesos que han marcado la agenda, pero sin una definición clara en torno a la protección del género. Así que espero que esto haya quedado un poco claro. Voy ajustado con el tiempo. Manolo está que ya me llama la atención ahí, así que muchísimas gracias y atento a cualquier pregunta.